La comprensión sintagmática de la investigación, también conocida como comprensión holística, es una de las propuestas que tiene mayor actualidad y alcance en el contexto científico. Lo primero que habría que definir es qué se va a entender por holística. Su raíz griega, holos, significa todo, entero, completo, íntegro. Es una corriente filosófica que tiene sus raíces en planteamientos de filósofos como Aristóteles y Heráclito, entre otros, y que ha ido tomando fuerza a lo largo de la historia. Holística es diferente de holismo. El holismo es un extremismo en el cual se considera que el ser humano es capaz de estudiar el todo absoluto. En ningún momento la holística pretende estudiar el todo absoluto. La holística lo que intenta es propiciar que los investigadores estudien sus diferentes eventos como totalidades, como enteridades, y que estudien el contexto y las relaciones que se establecen entre esos eventos. La holística es básicamente una actitud hacia el conocimiento. La comprensión sintagmática de la investigación es una propuesta que tiene elementos epistemológicos y metodológicos. Por supuesto, está basada en los principios de la holística y presenta un modelo del proceso de investigación en el cual se integran los diferentes paradigmas que se han venido trabajando a lo largo de la historia. La holística tiene sus bases en la filosofía, por supuesto, desde Heráclito, Aristóteles y otros autores, y podemos seguirle la pista a lo largo del tiempo a través de diferentes planteamientos. En el caso de Aristóteles, cuando planteaba que el todo es más que la suma de las partes. También en la propia naturaleza humana, que está permanentemente buscando la integración para poder interpretar y comprender su entorno. El ser humano percibe una serie de elementos sueltos y de alguna manera su cerebro busca integrar para darle sentido a eso que está bien. Además, también tiene sus bases en la necesidad de encontrar formas más integradoras de investigar. Particularmente, ha habido una inquietud por descubrir algunas maneras de abordar la ciencia más humanas y más integradoras, menos reduccionistas. También tiene sus bases en los aportes de la física cuántica a través de planteamientos de autores como Bohm, Briggs, Capra, Pierre Weil, Pribram, Talbot y otros más que han venido desarrollando aportes en este sentido. Se cristaliza como propuesta investigativa en CIPAL, en Caracas, Venezuela, en el año 1995, que es cuando se desarrollan los componentes metodológicos y el modelo del proceso de conocimiento que vamos a trabajar como parte de la comprensión sintagmática de la investigación. En cuanto a los principios de la holística que han venido trabajando diferentes autores, están el principio de continuidad, el principio de integralidad, el principio de posibilidades abiertas, el principio holográfico, el principio de complementariedad y el principio del devenir. El principio de continuidad es uno de los principios más trabajados por la física cuántica cuando se plantea que en el universo todo está interconectado. También el principio de continuidad tiene su consecuente en la concepción del ser humano cuando se plantea que el ser humano es una totalidad integrada. Ya las dicotomías mente, cuerpo, alma, cuerpo, poco a poco han ido cediendo hacia una visión mucho más integradora de la persona, que la muestra como un ser con diferentes dimensiones. La investigación, también desde el principio de continuidad, puede verse entonces como un proceso continuo e integral, donde todas las actividades que realiza el investigador están estrechamente conectadas entre sí y algunas se dan incluso de forma simultánea. Cada actividad que el investigador realiza en un momento determinado tiene impacto en todo el proceso posterior, en cada uno de sus componentes. Lo que va a plantear el principio de continuidad desde el punto de vista también de la percepción humana es que lo que permite distinguir los eventos es un proceso de figura-fondo. El ser humano se vale de recursos de figura-fondo, tal como lo planteaba en su momento la Gestalt. Esos procesos de figura-fondo le dan al ser humano la posibilidad de extraer cierta información que en un momento determinado se convierte en figura y un conjunto de informaciones que pasan a ser fondo. Pero esta figura fondo es intercambiable dependiendo de dónde la persona enfoque su atención.
El segundo principio, que es el principio de posibilidades abiertas, el principio de posibilidades abiertas se relaciona con la teoría del caos. La teoría del caos, desde el punto de vista del proceso metodológico, nos indica que cada investigación es un proceso creativo que sigue sus propios caminos. Una investigación no da respuestas absolutas tampoco. Responde en cierto nivel su pregunta de investigación, pero al mismo tiempo esa pregunta abre nuevas interrogantes que generan otras investigaciones. Además, tampoco es un proceso rígido o una receta que hay que desarrollar paso a paso, sino que en cada investigación la persona que va desarrollando el proceso tiene que ir determinando exactamente las decisiones que tiene que tomar, y esas decisiones pueden ir variando dependiendo de las circunstancias que vayan surgiendo en un momento determinado. El principio de integralidad, en el caso del proceso metodológico, plantea que la investigación es una experiencia que integra todos los ámbitos de la vida humana. Originalmente se pensaba que la investigación estaba básicamente conectada con la dimensión intelectiva, que era un proceso eminentemente racional, que debía estar libre de valores o que no debía vincularse con decisiones de tipo social, político, ideológico. Pero progresivamente se ha ido comprendiendo que, como todo proceso humano, la investigación está vinculada con todas las dimensiones del ser. Por lo tanto, no solamente hay una dimensión intelectiva en la cual el investigador está aportando elementos racionales, sino que también hay una dimensión volitiva en la cual hay que tomar decisiones y hay que incorporar ciertas cualidades como la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, la motivación, que tienen que estar presentes en todo proceso investigativo. También hay una dimensión biofisiológica que tiene que ver con todo el proceso físico de la persona que se dispone a hacer una investigación y que tiene que estar preparada para, por ejemplo, trasnochar, dedicar largas horas al estudio, poner toda su capacidad de atención en lo que está haciendo, tener la fortaleza para asumir todas las actividades de un proceso de investigación que son bastante demandantes. Y la dimensión ética, que implica los valores y el poder asumir ciertas posturas con relación a la información que se maneja, a la confidencialidad, a la responsabilidad, todo el conjunto de elementos que implican una postura de honestidad por parte de los investigadores a la hora de desarrollar un proceso metodológico. El principio holográfico es otro principio de la holística, y lo que plantea es que el evento contiene al todo. Cuando se dice que el evento contiene al todo, lo que se quiere decir es que cada aspecto de una complejidad refleja y expresa las características de esa complejidad. En el caso de la investigación, cada aspecto de la investigación contiene la investigación completa. El principio de complementariedad es uno de los principios más importantes de la holística, que tiene su aplicación en la investigación. Es el que hace posible el concepto de sintagma. Cuando se generan diferentes teorías en una misma disciplina y con respecto a un mismo evento, esas teorías o cada una de esas teorías lo que está haciendo es captar una perspectiva particular de ese evento. Cada vista nos da la apariencia del objeto en un cierto aspecto, pero el objeto completo no se percibe en ninguna de las vistas, sino más bien se ha captado como una realidad singular que muestra todas esas vistas. Estas son tres ideas que plantea David Bohm y que de alguna manera reflejan el sentido de lo que significa un sintagma. Para entender mejor el concepto de sintagma es necesario hablar del concepto de paradigma. El paradigma pasa a ser un conjunto de logros compartidos por una comunidad científica y empleados por ella para definir problemas y buscar soluciones legítimas. Esto es lo que plantea Thomas Kuhn en su texto La estructura de las revoluciones científicas. Esto quiere decir que un grupo de investigadores, a partir de sus logros y de sus percepciones, generan un modelo de acción que orienta luego las decisiones y los temas y lo que ellos perciben en su quehacer científico. Originalmente el término paradigma procede del griego deigmi, que significa yo muestro, y por supuesto está acompañado de un prefijo para, que significa del lado de.
Podríamos decir entonces que paradigma en su etimología significa yo muestro del lado de. El primero en utilizar el término paradigma fue Platón y en efecto lo utilizó con el sentido de modelo o ejemplo. Si aplicamos el principio de complementariedad a la percepción humana, podríamos utilizar esta metáfora. Imaginar que un grupo de investigadores está percibiendo este evento y seguramente si lo describieran dirían que se trata de un rectángulo azul que está en posición vertical. Normalmente los investigadores no se quedan con las descripciones literales de los eventos, sino que tratan de darle sentido y a lo mejor algunos podrían decir que eso que están observando es una puerta. Podrían haber dicho cualquier otra cosa, pero supongamos que dijeron que es una puerta. Un segundo grupo de investigadores que trata de replicar el estudio se acerca nuevamente al evento, pero descubren esta figura que estamos viendo. Ese segundo grupo de investigadores podría decir que el primer grupo se equivocó o que aplicó mal sus instrumentos y que realmente ellos no estaban viendo una puerta, sino que estaban viendo probablemente una bandera. Es decir, le dan otro nombre y otra interpretación al evento que están percibiendo. Los primeros investigadores podrían replicar y decir que sí, que sigue siendo una puerta, pero que ahora la puerta está abierta y lo que se ve del lado izquierdo es la luz que sale del otro lado de la puerta. Como hay discrepancias con relación a lo que se está percibiendo, un tercer grupo de investigadores volvería a hacer el estudio del mismo evento. Probablemente percibirían algo como lo que estamos viendo. Este grupo de investigadores diría que los anteriores están equivocados y que ahora se trata de una carretera vista desde el cielo donde hay un campo verde del lado y lado de la carretera. Lo que estoy tratando de plantear es que cada grupo de investigadores, al ver el mismo objeto, desarrolla teorías diferentes acerca de ese objeto de acuerdo a las interpretaciones que le asignan. El primer grupo de investigadores diría que no, que sigue siendo una puerta, lo que pasa es que ahora es una puerta de 2 hojas y están abiertas. El segundo grupo de investigadores diría que se trata de una bandera pero de otro país. El hecho es que estos grupos de investigadores tienen cada uno un paradigma diferente y cada uno trata de defender su paradigma a toda costa, lo que significa que cada uno va a ordenar las percepciones y la información que recibe para que de alguna manera encaje dentro del modelo que ha generado. Un cuarto grupo de investigadores se acercaría nuevamente al evento, que es el mismo en los 4 casos, pero ahora va a percibir algo totalmente distinto, que no calza con ninguna de las percepciones anteriores y que genera una serie de estímulos e informaciones que no pueden ser incorporadas por ninguno de los grupos en su información original. Esto cambia completamente la perspectiva de todos los investigadores previos y se hace necesario entonces buscar nuevas respuestas. ¿Cuál de todas estas teorías podríamos nosotros decir que es la correcta o que es la verdadera? Si cada investigador se asienta en su paradigma, pues cada uno dirá que su teoría es la verdadera y que las demás no sirven o que las demás simplemente están equivocadas. Si una persona comienza a examinar cada una con detalle, podría ver que cada una de ellas tiene aportes y resuelve cierto tipo de problemas que las otras no resuelven. Un investigador que tratara de acercarse a una postura integradora trataría de decir que todas las teorías son ciertas, pero que cada una tiene un ámbito de aplicación y entonces trataría de construir a lo mejor una postura ecléctica en la cual en ciertas circunstancias utilizaría una de las teorías y en otras circunstancias utilizaría otra de las teorías. Pero esta postura ecléctica entraría en contradicciones porque el investigador no podría explicar cómo el objeto es a la vez una bandera, una puerta y una carretera. La solución a todo este conflicto es el concepto de sintagma. Lo que el sintagma plantea es que cada uno de los paradigmas está viendo solamente una perspectiva del evento de estudio y está asumiendo que esa perspectiva es la totalidad de ese evento. Por lo tanto, habría que tratar de captar en qué consiste ese evento y cómo todas esas percepciones se muestran en una totalidad integrada. Esta concepción de sintagma implica que el investigador dé un salto cognitivo tal que todas estas teorías van a quedar incorporadas dentro del sintagma,
pero de una manera que ya no son perceptibles cada una particularmente, sino que el sintagma constituye una construcción totalmente distinta. Al decir de Aristóteles, el todo es más que la suma de las partes. Nosotros no podríamos decir, por ejemplo, que un cubo es una suma de cuadrados. El sintagma entonces es la integración de diferentes paradigmas en la visión completa del evento, y gráficamente podríamos ilustrarlo de esta manera. Este sería el sintagma que está detrás de las percepciones de los grupos de investigadores que vimos anteriormente. Un grupo de investigadores estaría viendo el evento desde el lado derecho y lo percibiría como un rectángulo azul. Otro grupo lo estaría percibiendo desde la parte inferior y lo percibiría entonces como la carretera rodeada de campo verde. Otro lo estaría percibiendo desde el frente como un casi triángulo rojo, y otros lo estarían percibiendo desde la parte superior, donde se verían los dos lados, uno azul y el lado posterior que sería amarillo, y entonces parecerían un rectángulo azul con amarillo. En el principio del devenir, que es otro de los principios de la holística, se plantea que la investigación es un devenir, es un proceso evolutivo, donde el investigador va cubriendo y desarrollando diferentes fases y diferentes etapas, y este principio tiene impacto en el concepto de conocimiento, porque entonces dejamos de ver el conocimiento como un absoluto y comenzamos a ver el conocimiento como un proceso evolutivo infinito, donde el conocer va transitando diferentes niveles de complejidad. Resumiendo un poco algunas de las características de la comprensión holística o de la comprensión sintagmática de la investigación, podríamos decir que la comprensión holística es una síntesis de los modelos de investigación, y que no es una alternativa más, es decir, no es otro paradigma. Por supuesto, como los sintagmas en algún momento pueden volver a convertirse en paradigmas, porque entonces surgen otros planteamientos que no estaban contenidos dentro del sintagma, si los investigadores que propugnan ese sintagma se cierran a la incorporación de esos nuevos elementos, el sintagma termina convirtiéndose en un nuevo paradigma, lo cual implica que debe iniciarse otro proceso sintagmático. La comprensión holística no es una respuesta absoluta y definitiva a el proceso de investigación, sino que es la propuesta que en este momento histórico integra los paradigmas que hasta ahora existían. La comprensión holística de la investigación es un sintagma, no es un paradigma. Entonces, la comprensión holística es también una manera de ver la investigación. No es meramente un método, porque abarca toda una serie de aspectos de orden epistemológico, también antropológico. Va mucho más allá de ser solamente un método. Por supuesto tiene su método. La comprensión holística es integradora y coherente, no es ecléctica. La comprensión holística es unidad en la diversidad, no es una postura monista. Es aplicable a todos los campos del conocer, no es exclusiva de las ciencias sociales, por lo tanto se puede utilizar en diferentes disciplinas. Y es un modelo del proceso de investigación y no es una mera mezcla de técnicas cualitativas y cuantitativas. Por lo tanto, la comprensión holística es mucho más que una mezcla de técnicas. Los aportes que ha venido dando la comprensión holística o la comprensión sintagmática de la investigación hasta el momento tienen que ver con la creación de un nuevo modelo del proceso de investigación, también con el hecho de integrar los aportes de los diferentes paradigmas de manera que el investigador tiene mucha más libertad para moverse. También ha organizado la información sobre metodología a partir del desarrollo, por ejemplo, de taxonomías de los diseños de investigación, la reorganización y redefinición de los tipos de investigación, la incorporación de nuevos tipos de investigación, entre otras cosas. La comprensión holística propicia lo transdisciplinario porque, como se aplica a diferentes disciplinas, nos permite entonces hacer un abordaje transdisciplinario de cada investigación que se haga. Permite comprender el devenir de la ciencia y nos aporta elementos para entender cómo ha ido cambiando el proceso científico a lo largo de la historia, y por supuesto trasciende las dicotomías ciencia pura, ciencia aplicada, porque en el proceso de la espiral holística nosotros podemos ver que de alguna manera todo lo que en algún momento surge como ciencia pura, también en ese proceso evolutivo se va convirtiendo en ciencia aplicada. Por lo tanto, hablar de ciencia pura o ciencia aplicada como una clasificación ya deja de tener cierto sentido. Espero que esta presentación les haya permitido comprender la intencionalidad, el propósito y el sentido de lo que se ha venido denominando
comprensión holística o comprensión sintagmática de la investigación.